Buenos días, yo soy Teresa Blanco, doctoranda en Literaturas Hispánicas en la Universidad de Zaragoza. El título de mi ponencia es Territorios liminares y renaturalización en narradoras hispanoamericanas actuales. Y comenzaré haciendo referencia al surgimiento de numerosas y novedosas expresiones artísticas escritas por mujeres que desafían la tradición literaria canónica. Las narradoras actuales no gravitan más en torno a las grandes producciones como aquellas del célebre boom latinoamericano, y en cambio generan sus propios universos creativos a partir de lo que denomino una poética de los territorios liminares, que se encarnan en el cuerpo femenino. El corpus del que hablaré en esta ocasión está conformado por 4 narraciones publicadas entre 2007 y 2021. De Chile, la obra Fruta podrida de Lina Meruane. De Argentina, Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara. De México, Autobiografía del algodón de Cristina Rivera Garza. Y de Colombia, El asedio animal de Vanessa Londoño. Pero antes de abordar estas obras, conviene revisar brevemente algunos de los antecedentes más significativos en materia del tratamiento espacial dentro de la narrativa hispanoamericana. A pesar de que las narradoras contemporáneas han expresado su desapego de la literatura canónica del boom, es importante señalar la rica tradición que aporta aquella en la creación de espacios simbólicos. Comala, Macondo, Santa María son, desde luego, algunos de los pueblos más emblemáticos que produjo aquella narrativa. Todos ellos tienen en común la particularidad de configurar espacios regidos por un microcosmos patriarcal, donde actúan hombres y mujeres arquetípicos de sociedades que reproducen un orden basado en la visión fundamentada en el binomio naturaleza-cultura, heredado del liberalismo político del siglo XVIII, que identificaba a la naturaleza con lo animal, la servidumbre, lo sensible y lo femenino, en resumidas cuentas, el caos que debía ser regulado por su contrario, la cultura, y su visión androcéntrica, racional y patriarcal, que se basó en un contrato social de Estado de Derecho. Como consecuencia, la naturaleza, comprendida en ese sentido, no es sino una categoría politizada que funciona para jerarquizar y justificar la opresión de un grupo determinado de individuos por encima de otro, considerado como no humano, según argumenta la filósofa ecofeminista Val Plumwood. En consonancia con lo anterior, y en lo que respecta a la afiliación literaria de las narradoras actuales, hay que recordar que ya desde entonces hubo autoras que trabajaron el tema del microcosmos con su propia lógica interna. Pensemos en El pueblo de Ixtepec, de Elena Garro, el de Balún Canán, de Rosario Castellanos, El Dorado, de Inés Arredondo, o El claustrofóbico espacio doméstico de Amparo Dávila. Sin embargo, estas y otras aportaciones fueron invisibilizadas por las grandes editoriales y buena parte de los estudios académicos de su época. De ello se desprende que uno de los objetivos de esta charla es hacer una revisión del problema del espacio significado en la novela hispanoamericana, pero ahora desde las narradoras actuales y reconociendo la deuda que éstas guardan con sus antecesoras. Las autoras a las que me refiero y sus protagonistas comparten la procedencia de contextos y códigos socioculturales semejantes, como la pervivencia de viejos modelos patriarcales en las instancias de poder y sus lógicas de administración, el pasado reciente de las dictaduras militares o nuevas dictaduras encubiertas, la exclusión y la precariedad en grandes sectores poblacionales, la constante de las violencias cotidianas infligidas en sus distintas formas en la vida y el trabajo de las mujeres. Con todo, estas obras asumen la identidad latinoamericana no como una pertenencia regional, sino más bien como una comunidad imaginaria en construcción que, como advierte Estefanía Bournot, se encuentra unida afectivamente en torno a la cultura mediática y al hecho de compartir un mismo código simbólico. Lo latinoamericano emerge entonces como un discurso múltiplemente situado, donde lo mismo se puede encontrar a una protagonista indígena sublevada desde el seno de una comunidad patriarcal que una investigadora que atraviesa el desierto tamaulipeco en su coche. Lo mismo hallaremos una mujer del sur chileno que gasta todos sus ahorros para viajar a un elitista hospital norteamericano, que una pareja de mujeres en un paraíso natural de la pampa argentina. Veremos entonces
cómo el territorio es un agente real que interviene en la narración, pero que también es encarnado en los cuerpos de estas mujeres y la propuesta política que de ello se desprende. Mis reflexiones se apuntalan en el llamado giro espacial, introducido en los estudios culturales por el geógrafo estadounidense Edward Souza a finales de los años 80. Partiendo de la superación teórica de los dos planos espaciales, donde, grosso modo, el primero corresponde al que aparece en los mapas y en la realidad concreta, en tanto que el segundo plano se refiere al espacio más bien como un contrato social, según Henri Lefebvre. Souza propone un tercer espacio, los también llamados Imagined and Real Places, que recogen el concepto de heterotopías de Michel Foucault, aquellos espacios otros que marcan una ruptura en el tiempo y que tienen la función de crear la ilusión del cronotopo bakhtiniano, donde convergen tiempo y espacio. Estos son sitios tales como los escenarios, ferias, museos de antigüedades o bibliotecas que operan dentro o más bien al margen de algún espacio normalizado. Ahora bien, el tercer espacio propuesto por Souza añade a esos espacios híbridos los espacios imaginados subjetivamente como parte de la realidad, en la que también intervendría la agencia en devenir de los cuerpos, esto es, su capacidad performativa. Llegados hasta este punto, no es difícil advertir cómo en la literatura el espacio puede adquirir la acepción más vasta de territorio inabarcable en su cualidad simbólica. Este es precisamente el sentido que las narradoras hispanoamericanas atribuyen en la actualidad al espacio geográfico, pero también al propio cuerpo y a la escritura misma, percibidos ambos como vastos territorios simbólicos. En ese mismo orden de pensamiento, para la configuración literaria de lo latinoamericano, como imaginario común de ciertas experiencias compartidas y de otras tan solo recibidas o heredadas, apuntado por Estefanía Bournot, yo puntualizaría que la perspectiva de las narradoras sí asume en parte todavía posturas fincadas en el territorio geográfico, pero alterado por las transformaciones con que la violencia ha marcado al paisaje, ya sea a través de la degradación ecológica del medio ambiente o de las diversas instancias corruptas del biopoder. Más aún, destacaría la importancia que el paisaje latinoamericano sigue teniendo en la literatura y que se escribe hoy a través del cuerpo femenino. Un territorio predominantemente liminar, fronterizo y fragmentado que se registra en pueblos desaparecidos o imaginarios o en tierras y cultivos degradados y vueltos tóxicos por el extractivismo neoliberal. Esta condición limítrofe se encarna de modo que el propio cuerpo funciona como locus o lugar de enunciación, produciendo un saber situado que emerge desde las muy diversas circunstancias y estilos literarios de cada personaje y cada autora, como ya veremos. En Autobiografía del algodón, Cristina Rivera Garza narra la investigación de campo autoficcional que emprende en el desierto del noroeste de México en busca del pueblo desaparecido de sus abuelos. A lo largo de la travesía, la narradora va describiendo los hallazgos materiales y naturales que construyen un discurso descentralizado de la presencia humana, pero que también atraviesa por su cuerpo. Las ruinas son resignificadas como infraestructuras sagradas y debajo del desierto intuye la presencia de fosas submarinas sedimentadas. El territorio se percibe entonces como una actualización del cronotopo, aquel cruce espacio-temporal donde, en este caso, se entreteje la presencia corporal y consciente de la narradora con otras presencias materiales y humanas que transitaron por aquel mismo sitio. Así, la protagonista dirá, cito, los pies con la tierra, la mano con otras manos, los ojos con la mirada ignota del animal o de la planta o de la piedra o de ese otro que todavía no alcanzamos a distinguir en la orilla de las esferas. Yo soy yo y mi galaxia. Yo soy yo y mi sitio sobre la tierra. Yo soy yo y mi sitio junto con otros sobre la tierra, en este lugar del sistema solar dentro de un universo plagado de estrellas. Fin de la cita. Pero esta conexión corporal espacial no solo se da con la naturaleza, sino también se manifiesta en la interacción del cuerpo con la materia construida por personas del pasado,
De esta suerte, la investigadora se descoloca ante una vieja represa que personifica como una especie de Coatlicue majestuosa, aquella diosa azteca de la vida y la muerte, cuando la tiene de cerca. Y cito: la presa, en sus ojos asombrados, tenía pies y la atravesaba vertical una osamenta oscura. Erecta y grandiosa, la presa se cubría de cortinas de agua como si fueran vestidos. La presa, ese anfiteatro antiguo, solemne y noble. Fin de cita. En otra latitud y en otro contexto, pero dentro de esa misma cartografía encarnada, Lina Meruane contrasta en Fruta Podrida los escenarios de los campos frutales del sur de Chile con el hospital corrupto de una flamante ciudad estadounidense para narrar cómo el biopoder se ejerce en los cuerpos de dos hermanas que viven sometidas bajo el control neoliberal de la empresa que las explota y las expele como productos de consumo. Es el caso de María, la hermana mayor, quien se ocupa de fumigar las plagas de la fruta, al tiempo que supervisa a las trabajadoras temporales de la cosecha. Muy a pesar suyo, también vende su cuerpo para que los médicos experimenten con los bebés que engendra y con el propio cuerpo de su hermana Zoila, a cambio de pagar el tratamiento médico de esta última, quien padece una enfermedad degenerativa. En consecuencia, Zoila sufre los efectos del control estatal, además de la vigilancia obsesiva que su hermana ejerce sobre ella para mantenerla viva. Así las cosas, y a pesar de todos los obstáculos, Zoila tendrá una agencia subversiva en la trama, ya que reformulará su vida al sabotear aquel perverso sistema productivo, viajando al hospital norteamericano donde se experimenta y trafica con los cuerpos de inmigrantes, y conseguirá inocular su enfermedad en algunos de los pacientes internos. Adicionalmente, se valdrá de la escritura poética como posicionamiento político, situado en su propio cuerpo enfermo, contra las múltiples opresiones de que es objeto. En su poesía, la protagonista actualiza el cercamiento corporal simbolizado en la conjugación de elementos citadinos neocapitalistas junto con otros marginales. Cito: seguiré atrapada, porque escuchándola habrá otras como yo o diferentes a mí, acostadas, sentadas o de pie, esperando que se calle para partir en una micro o en el metro, en el camión extraviado del basural, en la espléndida limusina del cementerio, en el barco de carga de mis descargos, antes de que se haga tarde. Fin de cita. En una línea de pensamiento afín, en El asedio animal, Vanessa Londoño construye una narrativa coral donde las mujeres y otros sujetos feminizados exponen el ecocidio en sus diversas formas y recrea el pueblo imaginario de Jukumeiji. Una de las protagonistas es una partera que está habituada a medir el tiempo bajo el acompasamiento de los procesos de germinación y cosecha con aquellos de la menstruación y la fertilidad experimentados en su propio cuerpo, y ve fracturada su vida cuando los pobladores son obligados a desviar el curso natural de los ríos y a cultivar productos transgénicos por el gobierno local para multiplicar ingresos durante las fiestas de Corpus Christi. Por añadidura, las protagonistas de esta obra comparten también la característica de haber sido mutiladas en alguna parte de su cuerpo como efecto de la opresión patriarcal de la región. La nota distintiva que imprime Londoño es la renaturalización que algunas de ellas llevarán a cabo, aún bajo muy complejas decisiones personales, como una mujer a quien cortan ambas manos por acusarla injustamente del robo de unas reses de la carnicería, y quien termina prendiéndose fuego al rehusarse a aceptar una vida asediada por las deudas y la injusticia de que ha sido objeto. En términos críticos, tanto la denuncia ecológica como la violencia del biopoder son pensamientos que se alinean con la teoría de Rossi Braidotti, quien ya había hablado de la encarnación tóxica para referirse a las prácticas de extractivismo en tierras indígenas ancestrales y cómo los efectos de la acumulación de desechos tóxicos repercuten en mayor medida en sujetos marginados y racializados. Esto se hace sentir con mayor fuerza, dice Braidotti, en las mujeres y en las personas LGBTQ+, pues a mayores índices de pobreza, mayor la violencia contra ellas y mayor el número de matrimonios forzados, el tráfico sexual y los riesgos para la salud. Muy por el contrario de esa tiranía patriarcal, Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara constituye por sí sola una utopía,
además de una reescritura del género gauchesco al proponer una refundación pluriversal de la pampa argentina, donde distintas etnias, géneros y especies animales y vegetales coexisten en armonía al modo de formas de vida paralelas e interdependientes, respetuosas y gozosas de las diferencias entre unas y otras. Desde ese paraíso, la China expresa la encarnación corporal que el territorio asume en el cuerpo de su novia Liz. Cito: no sé si la Vía Láctea empezaba o terminaba ahí en sus manos. Se desenrollaba de su dedo mayor el cielo pampa, ese río de estrellas revueltas de estallidos quietos, como están quietas las piedras en un volcán, aunque sea la suya una naturaleza de hervores y borboteo. Fin de cita. Recapitulando, diré que las narradoras propuestas en esta ponencia ofrecen un conjunto de elementos orgánicos determinantes para una perspectiva territorial encarnada, porque se trata en gran medida de paisajes erosionados o en ocasiones vueltos tóxicos que, a pesar de las mutaciones, no han desaparecido. Son escenarios de resiliencia. También son huellas, marcas elocuentes de un pasado reciente que se advierte en el nuevo uso que tienen las piedras, el agua, los documentos de archivo, y cómo, de entre los ensamblajes de todos estos discursos reutilizados, brotan formas de vida orgánica que es literaturizada otra vez. En esa línea de pensamiento, he advertido asimismo cómo los cuerpos femeninos son renaturalizados estratégicamente por las propias protagonistas, asumiendo capacidades relacionales y afectivas que habrán de producir nuevas epistemologías. Las mujeres adquieren así un papel preponderante como autoras, narradoras, investigadoras y protagonistas que reconectan con lo animal y con la tierra, pero desde una postura emancipada, como agentes políticos por derecho propio, en consonancia con las aspiraciones del feminismo posthumano. El nuevo contrato natural propuesto por las narradoras hispanoamericanas actuales implica también ejercer el cuidado ético y epistemológico de las entidades y agentes no humanos y los vincula en una relación diferente con otras especies, como animales, plantas, piedras, polvo, aire, luz, como socios cognitivos y colaboradores de conocimiento. Por último, concluiré subrayando cómo estas narrativas demuestran que la capacidad de producir una mirada crítica no es exclusiva de los humanos. La formación de sujetos alternativos y el pensamiento con todo el cuerpo serán los elementos clave para llevar a cabo análisis más precisos del poder, en el camino por una búsqueda afirmativa del deseo, la libertad y el devenir. Muchas gracias.